Felipe Calderón, el criminalizador que se da baños de pureza. ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? ¿A qué me refiero con esta entrada? A un debate que ha estado presente en Twitter a raíz de que el periodista Álvaro Delgado publicó un titular sobre lo acontecido en Tamaulipas, particularmente en Matamoros, con la desaparición y lamentablemente muerte de 2 de las 4 víctimas a manos del crimen organizado. Muchos de los comunicadores cercanos a Felipe Calderón en su momento, Enrique Peña Nieto, quienes han tenido una relación muy fructífera con los respectivos gobiernos, así como también con medios hegemónicos que han ayudado a fortalecer esta narrativa del crimen organizado, del Estado criminal, incluso algunos financiados directamente por Genaro García Luna, se fueron encima de Álvaro Delgado, a quien incluso calificaron de miserable. Entre estos personajes está Héctor de Mauleón, está Joaquín López Dóriga, pero también políticos como Javier Lozano, como Felipe Calderón, y es ahí, incluso el hijo de Felipe Calderón, y es ahí donde entramos en el análisis. Felipe Calderón criminalizó a los jóvenes de Villas de Salvarcar, ¿lo recuerdan? Esta masacre, considerada una de las más brutales en la historia de Ciudad Juárez, en donde varios jóvenes, inocentes, estudiantes, jugadores de fútbol americano, fueron agredidos de una manera salvaje por integrantes de una de las pandillas locales, quienes los confundieron, así de simple. Cuando a Felipe Calderón se le preguntó al respecto, Felipe Calderón lo primero que hizo, andaba en una gira por Asia, fue criminalizar a estos jóvenes. Algo seguramente debían. Cuando el ejército asesinó en la época de Calderón a 2 estudiantes del TEC de Monterrey, la primera reacción del gobierno panista fue criminalizar nuevamente a estos jóvenes. Es decir, era una postura sistemática del calderonato para justificar las atrocidades que estaban ocurriendo con la mentada y mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Y que era respaldada esta argumentación por los medios de comunicación tradicionales, hegemónicos, que tenían una línea muy clara: justificar todos y cada uno de los pasos, aunque fueran erróneos, por parte de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, el general Galván, enaltecer el papel de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, todo en el marco de una estrategia dictada por Washington que criminalizaba a la pobreza, que criminalizaba a todos aquellos que tenían que dedicarse al narcotráfico, por ejemplo, por necesidad. No iban en contra de los lavadores de dinero, no iban en contra de los generales corruptos, no iban en contra de los políticos que amparaban a los cárteles y que extorsionaban a los cárteles, no, iban contra el campesino que tenía que sembrar incluso en condiciones de esclavitud la droga. Iban en contra del halcón, el joven que tiene que integrarse muchas veces a esas actividades para poder sobrevivir en sus comunidades. Iban en contra de personas que se dedicaban a distribuirla porque no tenían otra forma de ingreso, es decir, víctimas de la violencia de Estado, propiciada precisamente por el poder fáctico, el poder económico, y respaldada por personajes como Felipe Calderón y otros empresarios que hoy pues se dan baños de pureza. Y ese es el punto. ¿Con qué cara un personaje cuyo secretario de Seguridad Pública fue señalado de tener vínculos con el narco sale a hablar de seguridad? Sale a hablar de respeto a las víctimas. Un hombre que mancilló a las víctimas, que mancilló a sus familiares, que se burló de ellos, que fue capaz no una, sino varias veces de minimizar lo que acontecía a su alrededor y de enaltecer la necropolítica como una manera de hacer las cosas. Apareció por ahí Javier Lozano, un político ordinario, un político vulgar, un político soez, ramplón, de derecha, clasista, racista, pero que también se quiere dar baños de pureza. Se quiere vender como defensor de las instituciones, esas instituciones que solamente funcionan para la oligarquía criminal, pero para nadie más. El hijo de Felipe Calderón, bueno, un personaje que por obvias razones maneja Twitter y le dio por defender a Papi, ¿no? Pero una persona que tendría que tener un poquito de decoro, de vergüenza, de saber lo que hizo su padre, de entender lo que pasa más allá del espejo, que para muchos de estos personajes es su ventana. Y de los comunicadores, bueno, ¿qué podemos decir de López Dóriga?
¿Qué podemos decir de Héctor de Mauleón? ¿Qué podemos decir de otros más que se sumaron a esta campaña de linchamiento? Simplemente que son personajes que están fuera de cualquier lógica, personajes que durante mucho tiempo vivieron del poder público, personajes que se enriquecieron precisamente de una manera inmoral, y no porque a uno no le guste el dinero, simplemente hay formas de conseguirlo, y la manera en como ellos lo hicieron fue enterrando cadáveres, fue escondiendo muertos, fue satanizando a inocentes, fue encarcelando a personas que no tenían nada que ver con lo que sucedía. Y todo porque eran de escasos recursos. A eso me refiero cuando inicié esta cápsula diciéndoles Felipe Calderón, un criminalizador con baños de pureza, pero iría un poco más allá. Felipe Calderón, un criminal cínico e hipócrita, que de verdad considera o cree tener un lugar en la historia para poder dar declaraciones de esta naturaleza. Como siempre un gusto, como siempre un placer.